yo quise platicar con él más calmadito y sobre todo ya que entráramos más de lleno en esta problemática nacional e internacional. Dante Delgado, ¿cómo estás, querido Dante? Buenos días. Buenos días, Pedro. Me da mucho gusto saludarte y al amplio público que todos los días se multiplica en el país y fuera de México. Gracias, hermano. Pues yo creo que tú y yo y todos hemos tenido tiempo para pensar. Hay una frase lapidaria en tu carta al presidente en donde lo invitas a ser presidente. Me llegó una publicación del Asia Times que dice que la cadena de hierros están llevando a México a una debacle. Yo no quiero ser catastrofista y pienso que no es en este momento la función de los medios de comunicación el entrar en ese terreno, pero tenemos que ver escenarios. Y yo veo un escenario muy complicado una vez que salgamos a la calle luego de terminada la reclusión. ¿Cómo la ves tú, que has visto tanto en el ámbito político y que ves acciones y reacciones y consecuencias? Bueno, en primer lugar, Pedro, te agradezco que me des la oportunidad de platicar con tu auditorio. En segundo lugar, el tema es mayor porque de lo que se trata es de la urgencia sanitaria y económica que está viviendo el país en medio de un problema de pandemia que por serlo pues es mundial. En razón de ello, para mí resulta muy extraño que el presidente de la República tome o explique, cuando lo hizo en su reporte trimestral, que las medidas que estaba tomando son las que ya se habían adoptado desde antes, e incluso que Movimiento Ciudadano había acompañado en la reforma constitucional que permite el apoyo a los grupos vulnerables, a los adultos mayores, a las mujeres, madres solteras, a jóvenes, personas con discapacidad, en becas a los jóvenes. Entonces, que ahora, en medio de la crisis, diga que esas son las medidas, pues no es contracíclico. No se está tomando medidas para respaldar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y esto debe preocuparnos a todos porque el presidente de la República dijo que en medio de la crisis va a generar 2 millones de empleos sin orientar recursos para que eso suceda. Yo creo que sería muy bueno para México que se crearan empleos, pero al menos, y esa es la obligación institucional, que no se perdieran los que se tienen. Y esto lamentablemente no está sucediendo porque la propia secretaria de Trabajo reportó hace varios días, prácticamente una semana, que en 3 semanas se habían perdido 350,000 empleos. Que se me hace poco ante la... Fíjate, Dante, cierran los restaurantes. Hay 1,5 millones de meseros en este país que viven de la propina. Yo no sé, algunos cotizarán, otros no, ante el Seguro Social. Lo que sí es que tenemos una realidad. Yo creo que el arte de la política está vinculada con la realidad. Hay nada más en ese sector 1,5 millones de jefes de familia que dicen, hoy no hubo propina, hoy no hay para comer. Te estoy hablando de un ejemplo sencillo en la Canidac. La proyección es muy grande. Y fíjate, aquí tengo, ahorita me acaba de llegar, de un empresario que dice, la banca de fomento no entiende lo que es una emergencia. El programa de Nacional Financiera para atender al COVID tiene intereses en sus créditos entre el 13 y el 15,5%. En un momento en el que en Estados Unidos están haciendo préstamos al 1.2% y en Japón al 0%. ¿Cómo le hacemos, Dante? Bueno, lo que Movimiento Ciudadano ha hecho y en lo particular, antes de mi carta, Movimiento Ciudadano sacó un desplegado convocando al presidente para un acuerdo nacional en donde estén no nada más el gobierno, que es parte del problema que hay, porque es el gobierno federal
que en ese momento es acompañado en un régimen hegemónico por la mayoría que tiene la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La gobernanza es mucho más amplia que la gobernabilidad democrática que se da vía el control del Ejecutivo y del Legislativo. Precisamente por ello estamos convocando al presidente de la República que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no nada más de la parte que él cree que lo representa. Eso implica que tenga relación con todos los gobernadores, con los presidentes municipales, con todos los empresarios, comerciantes, productores agropecuarios, prestadores de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que si involucramos a toda la sociedad se tomarán las mejores decisiones. Nunca será posible dejar satisfechos a todos, pero el bien superior es la posibilidad, por una parte, de superar satisfactoriamente la emergencia sanitaria y por otra parte garantizar el ingreso digno a las familias de la clase trabajadora. Entonces, esto es la convocatoria que se le hace al presidente. Y para mí es muy extraño que un hombre que siempre sabe adaptarse a las circunstancias, porque es una habilidad que tiene Andrés, que siempre le cuesta trabajo tomar decisiones que rectifiquen, no lo haya hecho aún, porque si no lo hace oportunamente, su rectificación pues va a ser muy costosa y onerosa para el país en vidas y en empleo. Y el daño que se hace a la integridad de las familias con pérdidas de vidas es brutal, y el daño que se hace a la economía con falta de ingresos en las familias es brutal, porque además genera lo que él dice que es una de sus prioridades, el combate a la inseguridad. Ahí vamos a, cuando salgamos a la calle en un mes, Dante. Bueno, bueno, yo no se voy a dar confesados a todos porque ¿qué puede hacer una persona que no tiene prestaciones sociales y enfrente de ello requiere atender la salud y la alimentación de sus seres queridos? El presidente debe entender precisamente por ello que está todavía, y lo digo, a tiempo para realizar una actividad integradora. Dante, ¿qué me dices de la postura del gobernador de Jalisco? Para mí ha sido la más clara, en el sentido de que ha salido adelante a decir, esto no es proporcional, no estamos viendo que haya soluciones prácticas a esta problemática, buscaríamos un pacto, una reprogramación del pacto fiscal federal. ¿Qué cadena de reacciones puede traer esto de un hombre que, de alguna suerte, llegó a ser gobernador por tu partido político? Bueno, en primer lugar, fuera de duda, Enrique Alfaro representa una nueva generación con una visión muy comprometida y con capacidad y eficacia en acción de gobierno. Precisamente por ello, oportunamente fue el gobernador que llevó la vanguardia en la toma de decisiones preventivas. Lo que sucede en este momento es que el titular del Poder Ejecutivo, con el respaldo del Congreso, ha estado disponiendo el ejercicio del presupuesto utilizando los instrumentos de la gobernabilidad que da el sistema constitucional vigente. Pero la distribución de prerrogativas económicas se da en base a un acuerdo de coordinación fiscal que no tiene mandato constitucional, sino que está en el acuerdo que tomaron los gobernadores de una coordinación hacendaria. Y quiero decir que en México no hay una convención nacional hacendaria desde el presidente Ávila Camacho, y con el presidente Salinas de Gortari se hizo un nuevo acuerdo de coordinación fiscal donde de alguna manera fue impuesto por la Secretaría de Hacienda, en donde los estados claudicaron de sus responsabilidades hacendarias al transferir muchas de sus cobros a la Federación. Y ahora lo que se trata es de hacer una verdadera revisión para que sea más apegado a las potencialidades económicas de las regiones, sin descuidar, y eso es parte del acuerdo federal, que se respalde a las entidades que tienen condiciones de menor desarrollo. Esto es posible y se tiene que hacer.
Pero el problema es que en medio de toda esta circunstancia, simplemente, desde mi punto de vista, una llamada de atención que se pone en la mesa, no nada más por él, sino por otros gobernadores, para que el propio presidente de la República reaccione, porque tiene que reaccionar y entender que estamos viviendo momentos inéditos y que además la responsabilidad históricamente le toca a él. Y por eso lo digo en mi carta, lo que le comento. Que no se arrepienta después de no haber sabido actuar a tiempo, porque muchas veces de lo que nos arrepentimos es de lo que no hicimos. De lo que, claro, eso es clarísimo. Dante, se me acaba el tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte. Ha habido una primera negociación con la OPEP, los resultados aquí los vemos. Viene una segunda intentona de la OPEP por bajar la oferta. ¿Cuál es la postura que tiene México en este concierto internacional cuando Estados Unidos toma la responsabilidad de bajar ese flujo, después se cobra, y ahora viene todavía ni respirábamos, ya viene una segunda hornada de negociaciones con la OPEP? ¿Qué nos van a tomar en cuenta? ¿Nos van a hacer a un lado? ¿Nos van a tirar a locos? ¿Va a llegar Trump y nos va a salvar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, perdón, los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. ¿Sí? Y el problema real que existe en el petróleo mexicano es que lamentablemente ha decrecido nuestra producción por una parte, y por otra, el que Estados Unidos diga que cubre la cuota de México implica una reflexión profunda, y eso sí solamente lo tiene en este momento todas las barajas y la información el gobierno. Es decir, te va a cubrir tu cuota de disminución a precios actuales y se la vas a pagar a precios futuros, o cómo van a ser los commodities que se establezcan. Porque de lo contrario, pues en lugar de ser algo bueno para México, va a ser catastrófico, porque cuando el petróleo recupere su valor, México no tendrá capacidad de recuperar ese valor. Pero como no se ha informado, es simplemente una especulación que hace tu amigo Dante Delgado. Pero sería desastroso para el país que no tomáramos medidas preventivas. Espero Dante, que... te agradezco. Espero que con esto haya sido claro. No. Te agradezco mucho tu intervención solamente un comentario. Ayer hiciste un comentario en torno a la suspensión que decretó un juez en Mexicali sobre una promoción que hizo un destacado doctor en Derecho. El tema es el siguiente, es provisional. Esa es una suspensión provisional, lo que implica que el gobierno tiene 48 horas para recurrirla en recurso de queja. En función de ello, pues vamos a esperar, pero tenemos que esperar en base a lo que tú comentabas ayer, porque estuve siguiendo tu programa. No Dante, como siempre, gracias por estar aquí. Y te agradezco y estaremos en comunicación, si así me lo permites tú. Gracias, Dante Delgado. Central FM